Muy buenas noches y bienvenidos a este podcast de Bastión. En esta noche queremos abordar rápidamente un tema un poquito, ¿verdad? Quizás polémico o más bien para reflexionar. ¿Será la iglesia algo relevante en este tiempo? ¿Será relevante congregarnos? ¿Será relevante estar y ir a alguna iglesia y pertenecer a alguna comunidad de fe? Esas son, ¿verdad?, algunas de las preguntas que nos vamos a estar formulando y vamos a estar reflexionando en esta noche dentro de este podcast, ya que estamos viviendo un tiempo donde existe, ¿verdad?, esto que se llama espiritualidad y hay personas que practican, además del cristianismo, diferentes tipos de espiritualidades o creencias, ¿verdad? O diferentes prácticas, pero particularmente, ¿verdad? Sabiendo que es un tema amplio, no nos vamos a meter por todos esos temas, sino vamos a específicamente, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la iglesia cristiana o el cristianismo y las personas, ¿verdad?, que creen en Jesucristo como Salvador, como Señor, y, y esta modalidad que hay ahora, ¿verdad?, de personas que por una u otra razón han decidido no congregarse en ninguna iglesia, ya sea por cualquier situación, desacuerdo, algún problema, abusos que se ven en muchos círculos religiosos, la desconfianza, ¿verdad? Tantas cosas, muchas razones. Puede ser que la persona decida no congregarse a pesar de que sigue siendo creyente, se considera a sí mismo creyente, se considera que es una persona espiritual, se considera que es una persona que todavía se interesa por las cosas de Dios, pero no confía o no o prescinde, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con vivir esa vida en comunidad de fe, ¿verdad?, como tal. Ahora, ¿verdad? ¿Será eh, todavía relevante la iglesia en este tiempo? Bueno, lo primero que hay que tener claro es, por así decirlo, definir el concepto cuando hablamos de la iglesia, porque si hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo, siempre será relevante hasta la venida de Cristo. Ahora, yéndonos ya al asunto más práctico de la persona dentro de el arte, por así decirlo, de congregarse o de practicar la espiritualidad, pues entonces ahí sí se puede entrar en esa disyuntiva de que algunos consideren si en realidad lo sea o si en realidad no. Y todo parte desde la postura o la ideología que tenemos detrás de lo que definimos esa práctica cristiana. Si nos fuéramos a ir directamente a la palabra, a lo que significa lo que es la etimología de la palabra, ya de por sentado acabaríamos el podcast diciendo pues que sigue siendo relevante por lo que implica la misma palabra de que la iglesia como institución es un ente que se compone de varias personas. Ya, yo no puedo pretender decir que soy iglesia y no hablo aquí de iglesia de Cristo, porque iglesia de Cristo pues o sea, es la iglesia mundial. Pero hablando de iglesia como gente que entonces tiene que compartir unos con otros y yo echar eso como un lado y pues entonces yo practicar esta nueva espiritualidad de que como que Dios y yo. Y sí, o sea, está claro el asunto en cuanto al evangelio de esa dimensión de lo personal, pero también va atado a esa también esa dimensión colectiva, de que yo no soy un ente aparte que no está en un entorno. De una u otra forma, yo tengo que impactar ese entorno y lo quiera o no, mis acciones siempre van a afectar a otro. Y como ya yo tengo eso claro, pues entonces yo debo tratar de que mis acciones afecten para bien a otro. Si yo decido irme a esta tendencia actual de, pues yo practico la espiritualidad a mi forma, a mi manera, pues entonces algo va a quedarse cojo. Y hay personas que ahora mismo pues se consideran, ¿verdad? Dicen esta frase, pues que la iglesia somos nosotros. Pero dentro de esa misma frase de la iglesia somos nosotros, pues ¿verdad? Muchos lo toman también como una posición para no tener que congregarse porque la iglesia somos nosotros. Y si la iglesia somos nosotros, pues yo soy iglesia. De donde quiera que esté, yo soy iglesia. Pero ese será un término correcto, ¿verdad? Según lo que acabas de decir, pues entendemos que entonces no es
¿verdad? No tiene sentido, pues entonces hablar que soy iglesia, porque iglesia en realidad pues significa precisamente asamblea. ¿Sabe? Y la persona, pues, hay personas que dicen, no, pues que yo pertenezco a la asamblea, como estabas diciendo, el cuerpo de Cristo, aunque no estoy ahí, pero soy parte de esa iglesia universal, pero no voy a ninguna institución, ¿verdad? Porque ahora ¿verdad? El rechazo que hay no es hacia la iglesia de Jesucristo como tal, ¿verdad? Universal, sino más bien a las instituciones religiosas. Y hay personas pues que dicen yo soy iglesia, pero no pertenezco a ninguna institución, porque esas instituciones son formadas por el hombre, y por eso es que hay tantas, y por eso es que hay tanta división, y han fomentado la división, han fomentado los nombres, han fomentado que este tiene la verdad, este dice que tiene la verdad, este otro dice que tiene la verdad, y terminan pues renegando, ¿verdad? De pertenecer a alguna comunidad de fe. Y ahí es que aplican, ¿verdad? Aunque son personas, como dije anteriormente, que se consideran a sí mismos creyentes, que se consideran a sí mismos que todavía son parte de la iglesia universal, ¿verdad? De Jesucristo, pero no, ¿verdad? No tienen esta posición en cuanto a congregarse. Y si vemos esta modalidad que empieza, ¿verdad? A tomar auge, pues entonces vamos a ver una iglesia donde todo el mundo está por su lado y no va a haber una comunidad de fe o un lugar donde se concuerde, ¿verdad? O nos conectemos con otros creyentes también para adorar, servir, ¿verdad? Y toda esta integración que sucede dentro del cuerpo de Cristo y dentro de una comunidad de fe. Pero, ¿verdad? Sabemos que esto ocurre. Hay personas que sencillamente se consideran a sí mismas iglesia, pero no rechazan la parte de la iglesia institucional particularmente. De hecho, y eso es como casi medio contradictorio, porque es que no le veo la forma de decir que uno es iglesia si no hay personas que estén con uno. Es como que el ojo diga soy cuerpo, siendo solamente ojo y no estando en el cuerpo. Es un ojo. Ahora, ¿qué le da, por así decirlo, la autoridad o el criterio de el ojo poder decir soy el cuerpo cuando está en él? O sea, si yo me aíslo y yo digo que soy iglesia porque soy iglesia de Cristo y me aíslo del congregarme, porque el asunto va más allá de una institución. Quizá pues hay ciertos roces con instituciones, pero eso no puede hacer que tú dejes de tener, por así decirlo, comunión o compañerismo con otros, porque eso es algo fundamental dentro de lo que es la vida cristiana. Cuando la iglesia cristiana empieza, una de las características que la definía no eran y los domingos se sentaban a escuchar el mensaje del pastor. O pues tenías internet, te conectabas a internet y resolvías el mensaje. Era el compartir unos con otros. Se habla del partimiento del pan, de la comunión unos con otros. Eso es algo que si distingue a la iglesia no se practica solo. Hoy día tenemos el beneficio, yo usé este ejemplo de la internet como si en tiempo pasado pasara, pero hoy día tenemos esa bendición de que hay cierta comodidad para ciertas cosas que se hacen dentro de la iglesia, pero eso no puede sustituir, por así decirlo, lo que es el paquete completo. Lamentablemente, muchas de estas cosas nosotros mismos las hemos sembrado. Y digo nosotros, a la iglesia como institución a través del tiempo. Por dar un ejemplo, hemos puesto ciertas estructuras a los cultos, al servicio en las iglesias, y se le ha dado cierta prioridad a unas cosas versus otras. Y por darle el ejemplo, ¿cuántos nos habrán escuchado de que después que uno adora y canta y hace tantas cosas en la iglesia para el Señor y llega la hora del mensaje, empiezan a introducir esa parte diciendo como que es la parte más importante? ¿Qué pasa cuando decimos ese tipo de expresiones? Eso trabaja psicológicamente en las personas, decirte lo que importa es el mensaje y entonces tú vas a decir, pero espérate, yo desde mi celular puedo escuchar el mensaje. Yo por la computadora, a través del internet puedo escuchar el mensaje. Ah, pues yo puedo congregarme virtualmente. Yo puedo ser la iglesia, me quedo en mi casa y escucho el mensaje. Y entonces transformo lo que debería ser una vida cristiana a la iglesia a la carta, o mejor dicho, la espiritualidad a la carta. Porque para ser la iglesia
con todas las credenciales, pues es necesario ese aspecto de congregarse. Cuando yo empiezo a inculcar que el congregarme y lo que es la vida de la iglesia va más allá de yo simplemente sentarme, escuchar un sermón, entonces la cosa va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender que cosas dentro de la iglesia compitan unas con otras, porque cada una tiene su objetivo. Yo no puedo pretender de que el mensaje es mejor que el devocional, porque es como, y lo dije una vez en un estudio, yo no puedo pretender coger el mejor jugador de baloncesto y ponerlo a competir contra el mejor nadador y preguntarle a la gente cuál de los dos va a ganar. Van a decir, pero espérate, primero tienes que decirme en qué campo van a competir, porque este es bueno en baloncesto, este es bueno en natación. Y yo no puedo decirte así así a lo loco, decirte, pues este es mejor. Yo no estoy hablando de qué campo. Y si yo quisiera ponerle al nadador a jugar baloncesto, probablemente el baloncelista va a ganar. Y si pongo al baloncelista a nadar, el nadador va a ganar. Pero es que en la vida cristiana cada cosa tiene su función y no se sale de su campo para competir en el otro. Por consiguiente, yo no puedo pretender decir que la predicación es mejor que el devocional, porque cada una tiene su función. Cuando yo empiezo a valorar, a darle valor a cada cosa en la iglesia, entonces la congregación, el congregar me va a adquirir un sentido distinto y va a tener mayor importancia. Y yo voy a querer estar ahí, más allá de simplemente el querer escuchar un mensaje. Porque la vida cristiana va mucho más allá que eso. Exacto, y cuando vemos en este tiempo la iglesia, ¿verdad? Dentro del tema que estás tocando, hay mucha gente que ve, hay diferentes tipos, ¿verdad? De iglesia, de fórmulas o metodología, por decirlo así, o estructuras dentro de lo que es la liturgia, dentro de las iglesias. Hay unas que son, le gusta más alegre, otros más solemne y todo esto, pero tienen en común, ¿verdad? Muchas de estas partes y es lamentable ver cuando hay personas que ven el momento quizás de adoración o de los cánticos como algo para amenizar y todo va para llegar a la parte del mensaje. Pero es como estás diciendo, no es que una parte sea mejor que otra, sino que todo el culto, ¿verdad? Dios se está moviendo dentro de todo el culto y dentro de la comunidad de fe. Podemos decir que hay varios elementos ahí que forman parte de la vida congregacional y cuando se comienza a hacer este tipo de división o de competencia, aunque ¿verdad? No así hablada, sino que se le da ese tipo de importancia a cierto aspecto más que el otro, las personas pues empiezan ¿verdad? A echarse para atrás y a denigrar de cierta manera, y esto cuando digo denigrar, no es que hable mal acerca de lo que sucede en la iglesia, sino que dentro de sí mismo comienza esto a trabajarle psicológicamente y la persona pues comienza a decir, pero ¿para qué me sirve esto? Pues si, como bien decías, pues si no tengo que hacerlo y se comienza a prescindir de muchas cosas a tal punto que ya entonces no formamos parte de, ¿verdad? De la iglesia en el sentido de un grupo de personas con la cual yo comparto mi fe, cuando somos mutuamente edificados los unos a los otros, que eso es lo que significa, ¿verdad? O es parte de lo que es estar en una comunidad de fe o una iglesia, el poder compartir con otros y la palabra en un espacio y quizás muchos dicen, no, pero es que en la iglesia yo no hablo con nadie, yo siempre sencillamente llego, pero el tú poder estar allí juntamente, unánimes con una persona, quizás no se dará el espacio para hablar, quizás no se dará el espacio para comer juntamente con ese hermano, pero está comiendo la palabra de Dios, por decirlo así. Si vamos a poner lo que es una iglesia donde se le da más énfasis, como bien estabas explicando, a la parte de la predicación, que dicen que siempre se dice, ¿verdad? Que ese es se le llama el plato fuerte, ¿verdad? Coloquialmente, muchos hermanos le llaman así, aunque sabemos, ¿verdad? Como hemos reiterado, de que todas las partes son importantes, pero eh, hasta eso, vamos a ponerle entonces esa parte que están valorando, aún le quitan quizás un poco de importancia al decir, pues yo escuché y me fui, pero estás escuchando la palabra y a la misma vez estás también en un momento donde se escucha la palabra, se ora, también se ministra allí, o
si todos este tipo de, ¿verdad? De actividad o de elementos que se ven en una congregación, nosotros ¿verdad? La desvinculamos del propósito real que tiene la palabra de Dios, ya pierde sentido, ¿sabe? Comienza a perder sentido de todas estas prácticas y esta actividad y se convierte en algo que las personas dicen, no, es que no es importante. Pero nosotros ahora preguntamos, ¿la palabra de Dios habla de que es importante o no será importante? O sea, la dinámica que se ha dado desde la Biblia tiene que ver con un grupo de personas o fue bregando solamente con gente individual. Porque si vemos, aún bregando con gente individual en el secreto, siempre lo llevaba después a otras personas. ¿Verdad? Hablando de mi experiencia personal, ¿verdad? Como persona que fue nacida y criada en el Evangelio, he visto muchas cosas en el caminar y aún en cosas que no he estado de acuerdo, cuando uno comienza a decir, no, pues yo voy a buscar a Dios de mi parte, pues si comienzas a buscar realmente a Dios de todo corazón, Él te va a unir juntamente con el cuerpo, no te vas a quedar fuera. Él te va a llevar a esa necesidad de poder interactuar con, ¿verdad? Y cuando digo comunidad de fe, no me estoy refiriendo solamente a alguna iglesia. Ahorita comentaba acerca de personas que conozco, de que tienen esta postura, de que por X o Y razón, ya sean que por cosas, decepciones dentro de alguna congregación, heridas, eh, eh, malos entendidos, todas estas cosas, ¿verdad? Por X o Y razón, personas que no, no están congregándose en alguna, ¿verdad? Son parte de alguna congregación, sí terminan participando, ¿verdad? Dentro de actividades y colaborando muchas veces con comunidades de fe y con iglesias, porque sienten, ¿verdad? Esa necesidad de integrarse al cuerpo. Y sí he conocido personas que a pesar de eso, llegan a participar juntamente con las congregaciones. Y con esto no estoy diciendo ni que, ¿verdad? No estoy aquí poniendo que si eso es bueno o es malo. Lo que estoy diciendo sí que cuando una persona dice que está buscando a Dios de todo corazón, el buscar a Dios te va a llevar también a unirte a tu hermano. Una de las metáforas que usan acerca de la cruz es que esos palos de la cruz, ¿verdad? Tiene uno vertical y uno horizontal. Y siempre se habla de que ese vertical, ¿verdad? Es el que a través de Jesucristo tenemos, ¿verdad? Comunión para con Dios. Y el horizontal es el que hace que nosotros tengamos también comunión los unos con los otros, con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Esa analogía que se hace de la cruz es algo que es bien importante porque no solamente se trata de nosotros, sino de nuestro prójimo. Y cuando digo nuestro prójimo, no es que tú estés pendiente todo el tiempo al otro, sino que sepas que al estar unido a Cristo también estás unido a un cuerpo donde forman parte otros creyentes, otros seres humanos, con sus virtudes, con sus defectos, pero que todos pertenecemos a la familia de la fe. Resumiendo un poquito lo que decía, prácticamente, o sea, la madurez cristiana te va a llevar al cuerpo. O sea, no hay forma de que tú busques a Dios y tú digas que estás llenito de Dios y que estás creciendo y que ese crecimiento y esa llenura no te lleve a tener comunión con otro. Porque ya sea para tú ser ministrado y seguir creciendo o para que ayudes a crecer a otro. Porque de eso se trata. Pablo hacía la analogía del cuerpo y decía que a veces los miembros de nuestro cuerpo que nos parecen más débiles somos los que más protegemos. Entonces, si no hay otro más que proteja a ese débil, pues si no hubiera párpados, si no hubieran pestañas, el ojo que es débil quedaría desprotegido. Inclusive cuando nos pasa cualquier cosa, lo primero que uno hace es que cierra los ojos o se pone las manos en la cara ¿para qué? Para cubrirse, porque sabe que es un miembro delicado. Y así hay muchas partes del cuerpo, algunas que no nos parecen muy gratas, pues le damos más decoro. Para que, dice la palabra, para que no haya desavenencia. Este, el cuerpo de Cristo va a ser igual. Dios quiere que todos crezcamos
a su estatura y va a poner gente que quizás esté en una área mejor que uno y le puedan dar la mano. Y otras áreas que uno también esté mejor que otro y pueda también extenderle la mano. Si yo me aíslo por X o Y razón, cada quien tendrá sus razones, pero ninguna razón es válida para no seguir el modelo bíblico de que es congregarse. Sí duele que a veces dentro de lo que es la institución, pues hay ciertas prácticas que no están alineadas a Dios y afectaron a personas. Eso no se puede tapar el cielo con la mano, pero ese tipo de práctica no puede hacer que la iglesia del siglo XXI sea una iglesia que decida pues quedarse en su casa y practicar su espiritualidad como le place, sin, sin tener esa relación con la persona, de esa comunión, de ese compartir, de que a veces hay ciertas acciones que no parecen tan espirituales, como dar un ejemplo, tú irte a comer con un hermano, eso pudiera parecer algo natural y nada espiritual, pero aún ese compartir, Dios puede ministrar a esa persona. Esa persona quizás tiene un problema y se abre contigo y tú le bendices. O al contrario, reconoce cierta madurez en la persona y tú te abres y la persona te bendice. Si no hay comunión, ese tipo de cosas no sucede. Y por lo general, para que veamos las implicaciones que tiene esto, ¿por qué se predica la palabra? Porque si lo que importa es el mensaje de Dios, Dios me dio el mensaje y ya me quedé con él. Ahora estoy predicando a a las personas por algo, porque yo quiero que pase algo en las personas. Si yo tengo una mentalidad de que me aíslo, no puedo pretender que el mensaje que yo quiera transmitir este, sea pleno, tenga un efecto completo si te acojo de esa área de comunión. Yo soy de las personas que no veo muy bien, cada quien tendrá su opinión en esta área, del ministro que llega, tiene el mensaje y se pierde toda la iglesia, todo el culto, y solamente aparece cuando le toca el mensaje. Entonces, o sea, qué comunión, qué compañerismo, qué adoración en congregación está participando este ministro? Se está aislando. Y algunos lo dicen, pues no, es que yo me dedico a orar. Y bueno, cada quien pues tiene sus razones, pero siento que le falta algo cuando se hace ese tipo de práctica. Porque entonces caemos en el asunto de pensar que esto sí es importante y esto no tanto. Cuando todo dentro de lo que se hace en la iglesia es importante. Yo le doy la validez a eso. Yo voy a tener gente que sí va a querer congregarse. Si yo simplemente pienso que una sola cosa es importante, si yo encuentro otra alternativa a esa cosa, voy a irme por el lado cómodo. Si el mensaje es lo importante y yo puedo escuchar el mensaje desde mi casa, no voy a llegar a la iglesia. Entonces, mi presencia ahí, o mejor dicho, mi ausencia va a tener un efecto. Porque a veces con el simple hecho de que tú mires a un hermano que está a tu lado y tú puedes decir, wow, mira, el hermano está pasando esta dificultad y mira, está aquí. Eso te da ánimo a ti. La persona ni te dijo nada, ni te habló, pero para que veamos lo que es el poder de la comunión, simplemente la presencia de alguien puede cambiar las cosas. Eso es así. Y ahí, hoy en día, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Hay iglesias de todos los colores, de todos los sabores, ¿verdad? Para bien o para mal. Y esto es un punto donde mucha gente precisamente dice de que por eso es que no se congrega. Pero si vamos a ver, dentro de toda la variedad de iglesias que hay iglesias de diferentes tipos de liturgia, diferentes tipos de formas de vestirse. Mire que hay muchas comunidades de fe de que unas prediquen la verdad y otras no. Pero lo que es verdad, traigo el tema porque en este tiempo está ¿verdad? Proliferando esta modalidad de este individualismo. Y no estamos hablando, ¿verdad?, de que una persona, y señalando a la persona que no se congrega, no estamos haciéndolo de esa manera, pero sí señalar la parte de cuando hay una aversión. O sea, si una persona realmente dice buscar a Dios y siente aversión hacia las comunidades de fe, quiere decir que de verdad o la persona está bien herida o ¿verdad? Hay cosas que necesita sanar, pero no es que sea, ¿verdad? Que la justificación para estar fuera del cuerpo, porque pertenece, si dice que pertenece al cuerpo, pues realmente el Dios te va a llevar, ¿verdad? A esa compenetración. Y dentro de toda esta variedad, ¿verdad? De congregaciones que existe,
como dije ahorita, de diferentes colores, diferentes sabores para todo el mundo, ¿verdad? A pesar de todo esto, donde ¿verdad? Hay muchas, hay para escoger, como quien dice por ahí. Esto, ¿verdad? No me gusta decirlo de esta manera, pero esto parece ya como cuando tú no te gusta este fast food, a este otro, pero hay gente que parece que están buscando la iglesia perfecta o las personas perfectas. Y si la está buscando, yo creo que no la va a encontrar. Porque la iglesia está compuesta por personas, por seres humanos, como dije ahorita, con virtudes y con sus defectos. Ahora, lo que tenemos que buscar es la dirección del Señor, donde verdaderamente nos quiere. Porque a veces las personas dicen, no, es que en esta iglesia le encuentro esto, le encuentro esto otro. Y como no encuentran la perfecta, pues entonces pues prefiere no congregarse. Ahora yo me pregunto, todos nosotros seremos perfectos. Entonces, o la persona que mirará a las iglesias de esa forma será perfecta. Yo creo que más bien ¿verdad? Buscar esa dirección y integrarnos a una comunidad de fe donde nosotros pues podamos no solamente decir que, porque como estabas diciendo, cuando hay iglesia de todos colores y todos los sabores, estamos pensando que solamente vamos a la iglesia para mí, para recibir. Cuando vamos a la congregación, estamos también nosotros dando. ¿Por qué? Porque si recibimos de Dios y el Señor nos transforma, ¿verdad? Que es el propósito del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, pero esta palabra también te hace nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, pues entonces entendemos que tenemos y por medio del Espíritu Santo tenemos ciertas capacidades para servir, para también darnos, ¿verdad? A otros. Y sí, ciertamente en la iglesia recibimos palabras, recibimos la inspiración, recibimos ese alimento espiritual, pero también es donde nosotros también nos movemos e impartimos, ¿verdad? Como bien estabas explicando, aún con nuestra presencia, quizás nos consideremos personas que no hablamos mucho, bueno, yo no hablo mucho con las personas, pero como estaba diciendo bien Josué, y estaba mencionando, a veces sencillamente con la presencia de esa persona ahí y con ese saludo, se ministra mucho. Hay personas que ministran sencillamente con su forma de ser, con su forma de servir, por las cosas que hacen, hasta aún en la cocina, ¿verdad? Y no quiero entrar en este punto porque vamos a entrar en diferentes ámbitos donde hay diferentes talentos y diferentes formas en que las personas pueden servir a otros dentro de la congregación y a veces terminan pues pensando de que no vale la pena lo que tienen porque quizás no reciben eh, la, el reconocimiento acá abajo en la tierra, el reconocimiento del pastor, el reconocimiento del hermano, del hombre. Pero cuando haces las cosas de corazón, recuerda que el reconocimiento que nosotros no necesitamos reconocimiento, es porque es lo que somos. Sencillamente por lo que somos, eso damos. Y si es una persona que está llena de Dios y llena de ese amor, de esa bondad, no vas a esperar reconocimiento, sencillamente lo vas a dar y vas a sentir esa satisfacción en el Señor porque eso es algo que Dios depositó en tu vida, eso es algo que Dios puso para poder hacerlo. Aunque acá debajo en la tierra nadie quizá te lo deje saber, porque sí, muchas veces se toca a las personas, muchas veces impactamos personas, pero a veces no nos damos ni cuenta. Y ahí ese es el detalle. Cuando comenzamos a medirnos con lo que hacemos, con el reconocimiento humano, pues ahí nos vamos a sentir que no estamos quizás abarcando mucho. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, yo creo que una persona que hace el bien, aun cuando nadie lo ha visto, sabe que hay una satisfacción dentro de sí mismo de que está haciendo la voluntad de Dios. Y eso es una de las bendiciones, ¿verdad? Que estamos también fomentando al traer este tema, este podcast. No es porque sencillamente estamos señalando a la gente que piensa de X o Y manera, sino que también hay un gozo, hay una satisfacción, hay una bendición que el Señor quiere que nosotros seamos partícipes al ser parte de ese cuerpo. Y está ahí en la Biblia. Hay un gozo, hay un crecimiento en nuestra vida y hay un crecimiento en el cuerpo. Somos parte de algo que trasciende a nosotros mismos, aún nosotros estando ahí.
sobrepasa a nosotros. Y eso que a lo que me acabo de a referir ahora es algo que no nos damos cuenta hasta que comenzamos, ¿verdad? A movernos dentro del cuerpo y a comenzar a valorar esas cosas que la Biblia habla de que debemos valorar. No porque nosotros lo estamos hablando aquí en el podcast, no, sino porque son bíblicas y traen bendición. No es porque sencillamente sea un mandamiento o que lo tienes que hacer, que sí lo tenemos que hacer, pero también hay bendición en todo esto, hay crecimiento, no estancamiento, porque el nosotros pensar que somos iglesia, yo solo y llanero solitario, automáticamente ahí hay un estancamiento en nuestra vida espiritual y en la vida espiritual de otros, porque estamos estancando lo que Dios puso en nuestra vida y lo que Dios ha depositado en nosotros para que nosotros seamos de bendición a otros y nosotros también poder recibir de otros eh, esa, quizás esa administración, esa sonrisa, ese abrazo, ¿verdad? O que otra persona pueda tener. Y con esto estoy diciendo que cuando digo parte del cuerpo, no estoy diciendo, me voy a llevar bien con todo el mundo, porque somos imperfectos. Quizás haya malos entendidos en todas las congregaciones, como pasa en las familias, pero somos parte del mismo cuerpo. O sea, somos parte de una misma iglesia. Y cuando digo iglesia, me refiero a que también hay, como dijimos, hay iglesias, no, que yo no estoy de acuerdo con esta iglesia, pero allá en el cielo, como dicen por ahí, va a haber sorpresa. Y esa sorpresa, ¿verdad? Va a ser gente que a veces nosotros pensamos, yo pensaba que esta gente, por ser de tal X o Y denominación, no íbamos a estar. Y íbamos a estar juntos allá. Qué bueno es que nosotros comencemos desde acá, no, no por comenzar algo que va a tener continuidad, porque sí, aunque sí va a tener continuidad, hay una bendición en que la iglesia trabaje unida desde acá y la encomienda que le fue puesta acá, aquí en la tierra. Es súper importante. De hecho, es interesante que cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, y lo tenemos claro, a veces hasta lo decimos, ¿no? Que la oración de Jesús, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, Padre, tú en mí, y hablamos, no, de la unidad. Pero entonces no hay verdadera unidad si no está ese aspecto de congregarse, si no está ese aspecto de comunión. A veces pensamos que unidad es tener un montón de gente en un solo sitio. Eso es un montón de gente en un solo sitio. Eso no es unidad. O sea, unidad es cuando hay un vínculo que acoge a todas esas personas, que quizás no es visual ese vínculo, pero está, que es el vínculo del amor, del Espíritu Santo orando a la gente, por así decirlo, las ideas, las convicciones, los anhelos, o sea, varias cosas que unen a esas personas. Ese vínculo de amor. O sea, yo no puedo pretender considerar mi iglesia sin ese elemento. Y vuelvo a repartir el asunto este de que hemos como que invertido los papeles, porque al principio, cuando la iglesia empieza a crecer, lo que más buscaban ellos no era vamos a reunirnos y que nos prediquen. O sea, no era esta estructura como la conocemos hoy día, y ¿sabes? Tiene su función esa estructura. Pero más allá de eso, siempre buscaban el compartir unos con otros, porque para tiempos en que la iglesia empieza a expandirse, no era que fueran tan diestros en la palabra como para que y hoy predica el hermano tal y el próximo domingo el otro hermano. O sea, eso no existía. Apenas sabían una que otra cosa que habían escuchado de Cristo y más nada. Y obviamente, o sea, fue una revelación progresiva que mayormente en manos de los apóstoles, precisamente de Pedro y de Pablo. Lo que tenían era simplemente la oración. Pero y pueden decir, para yo oro en mi casa solo. No, se reunían a orar. Y iban a hacer algo, se reunían. Y vamos a comer juntos. Y vamos a compartir. O sea, siempre estaba ese elemento gregario. De hecho, por naturaleza, el ser humano es un ente gregario, no es un ermitaño. Entonces, quitando lo espiritual, como quiera, tocando lo físico, por naturaleza somos así, pues más siendo creyentes y teniendo ese ejemplo de Cristo que dice, espera, que sean uno, que haya la comunión unos con otros, solicito aguantar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, habla de un vínculo, habla de ciertas cosas que tenemos que tener como creyentes, pero habla de que tenemos que estar juntos. Y cantamos este salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía.
Y pues como que no entendemos las implicaciones que tiene eso. Y la persona que sabe de música, una armonía no necesariamente quiere decir que todos cantan al mismo tono. Porque eso sería una monotonía, no una armonía. Entonces, ya me están dando a entender de que van a haber diferencias. Lo que yo tengo que hacer es que esas diferencias vayan a un bien común. Y el bien común es que Cristo sea exaltado, no que yo sea exaltado. Y ahí entonces caemos en el asunto este de que, no me gusta esto, me voy de la iglesia y quiero buscar, como decía, la iglesia perfecta. Sí, habrán cosas que algunas las vas a negociar, otras que no, otras que quizás no tengan impacto, así decirlo, trascendental, pero que contigo no van. Por darle un ejemplo, si yo soy una persona que no le gustan la balada, esta música más suave, y hay una iglesia que solo hace eso, pues es una iglesia que yo no voy a ser afín a ella. Y no quiere decir que decirle esté mal. Voy a tener que buscarme una que vaya más afín. Hay ciertas cosas que yo me voy a inclinar por una iglesia y no por otra. Pero no es porque esta y otras estén mal, es que según mis criterios, según lo que me gusta, y tendrá sus límites, porque no es que yo tengo que buscar todo lo que me gusta en la iglesia. Pues este mínimo cosa tiene, no me gusta, me quedo en mi casa. Tampoco es esa posición. Pero hay ciertas cosas que sabes que hay iglesias que son más afines. Y pues entonces vas a ir a esa. Y dentro de esa afinidad, tienes que saber que no hay iglesia perfecta, es lo primero. Y lo segundo, que no hay iglesia que te sirva a ti. O sea, que todo lo que a ti te guste, que se predique como tú quieres que predique, que cante como tú quieres que canten, que oren como tú quieres que oren, que hagan actividades como tú quieres que... Eso no va a ocurrir. Entonces tú vas a tener que buscar ese happy medium, ese between. ¿Por qué? Porque tenemos que buscarle esa armonía. Tú vas a darle una nota musical, el otro va a darle otra nota, y entonces todas se van a unir para dar una melodía que glorifique a Dios. De eso se trata el arte del congregarse. De que muchas veces es complicada la cosa, sí. Pero de que tiene una bendición que más nada la tiene, también. No puede ser sustituido con nada. La palabra tiene su función, el devocional tiene su función. O sea, cada tarea o cada acción que se realiza en el plano de la iglesia o de la liturgia tiene su función. De igual forma, lo personal. O sea, la iglesia no va a sustituir lo personal ni viceversa. O sea, cada una va a tener su función. Yo hay cosas que voy a hacer en el plano personal y hay cosas que voy a hacer en el plano congregacional. Van a haber bendiciones personales, van a haber bendiciones congregacionales, van a haber bendiciones de la congregación que me van a impactar a nivel personal y van a haber bendiciones personales que van a impactar a la congregación, pero yo debo estar ahí. O sea, no puedo aislarme por más ungido que yo sea, por mejores experiencias que tenga en Dios. O sea, la unción y lo que Dios hace en nuestras vidas nunca nos va a aislar. Siempre el cuerpo nos va a llamar, porque es el cuerpo de Cristo. O sea, si lo vamos a ver en el sentido macro y espiritual, o sea, tenemos ese ejemplo de que la iglesia global, la iglesia universal, es el cuerpo de Cristo. Las iglesias congregacionales, hasta cierta medida, deben reflejar eso. No existe tal cosa como yo quedarme solo en mi casa. En mi casa sí puedo recibir palabra, en mi casa puedo orar, pero en mi casa yo no puedo tener comunión con los hermanos, porque estoy allí solo. Yo tengo comunión con los hermanos congregándome. De ahí la importancia del asunto de congregarse. No simplemente como un mandamiento, como dice Hebreo, no como algunos tienen por costumbre, no, tienen que congregarse. O sea, no a ese nivel, que de hecho a veces se malinterpreta, pero no es el tema de este podcast. Pero sí, o sea, el congregarse, el estar allí junto, el practicar la espiritualidad como lo establece el modelo de la palabra, sí tiene sus beneficios. De que con el individualismo, como decía, pues la tendencia es como que todo es más yo solo, lo que me sirva lo cojo, lo que no, no, esto sí, esto no, y yo y más nadie. O sea, esa visión no debe estar en la iglesia. Lamentablemente la sociedad como que empuja eso y a todos los estratos sociales como que se va como ese individualismo, se están como que segmentando las familias y tantas cosas están como que perdiendo ese impacto de congregarse, pero la iglesia no debe ceder a eso. Pues podemos decir, ¿verdad?, que en este podcast hemos ya tocado, ¿verdad?, varios aspectos de lo que tiene que ver con la relevancia de la iglesia en este tiempo.
Y quizás, ¿verdad? Hayan personas que digan, no, pero es que, ¿verdad? Quizás permanezca en esta posición de que no va a congregarse porque lo van a juzgar, porque ahí lo que hacen son gente que vienen a juzgar y todo esto, ¿verdad? Pero hemos hecho ¿verdad? Este complemento de dos aspectos. Está la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como la iglesia universal, como lo que estábamos hablando, y la iglesia congregacional, ¿verdad? Que esto parece ya como en este tiempo, aunque no lo queramos, ¿verdad? Estábamos hablando de que hay iglesias de todos los colores, todos los sabores, ¿verdad? Y esto parece como algo comercializado, ¿verdad? Como este tema parece en ese sentido así. Eso es lo que a mucha gente quizás no le guste, pero lo que queremos establecer es que si eres parte del cuerpo de Cristo, recuerda que aún en el tiempo bíblico, en la iglesia primitiva, habían diferentes iglesias, aunque era un solo cuerpo, habían iglesias que se identificaban por regiones, por lugares, y ahora mismo, pues como acabamos de decir, por, ¿verdad? Si lo vamos a dividir no por regiones, por gusto, si a ti te gusta este tipo de música, este tipo de estilo, pues mira, hoy en día lo hay. De que pienses de que no lo debes hacer, la Biblia sí insta, hemos hecho esta integración de que somos cuerpo de Cristo, pero también vamos a pertenecer a una comunidad de fe. Todo eso del cuerpo de Cristo se va a manifestar en una comunidad de fe. Y las comunidades de fe son instituciones en este tiempo que ya sean unas que estén en lo correcto, otras que no estén en lo correcto. Por eso nosotros tenemos que ir a la palabra, ¿verdad? Que vaya a tono con la palabra y a tono con lo que establece la Biblia, ya sea que nosotros nos sintamos cómodos o incómodos, pero que entendamos que es lo que es bíblico y es lo que dice la Biblia. Y estamos, ¿verdad? Y lo que hemos estado enfatizando es que estas dos partes se integran en este tiempo, a pesar de que mucha gente ve la iglesia institucional de una forma denigrante, porque reconocemos, ¿verdad?, que hay muchos abusos, muchos excesos en algunas comunidades de fe, pero hay muchas comunidades de fe que todavía se puede decir que hay ciertos énfasis también. Hay unas en que se enfocan más en la adoración, otras se enfocan más en el amor, otras, ¿verdad?, tienen un balance. Hay iglesias que son balanceadas en todos estos aspectos, ya que debe ser así, porque la iglesia integra varios elementos, que eso sería otro tema aparte. Pero lo que nosotros decimos que somos, si somos parte o somos iglesia, digo yo soy iglesia, eso se va a manifestar en algún cuerpo o alguna comunidad de fe, que muchas veces son instituciones, queramos o no queramos, porque forman parte ya sea de un concilio, ya sea independiente, ya sea hasta online, porque también conozco iglesias que por la distancia hay hermanos que se congregan en otro país, se congregan, ¿verdad? Virtualmente, y no estoy diciendo tampoco de que esto sea lo ideal, pero también hay iglesias que cumplen con el propósito porque van con una visión, van con un propósito y cada cual, ¿verdad? Cumple su asignación en el lugar donde está y luego comparten, ¿verdad? Ese trabajo en conjunto y se sienten eso parte de una comunidad y comparten la palabra, comparten la predicación y aún la evangelización, ¿verdad? Dentro del lugar donde están, ¿verdad? Por hablar sencillamente un ejemplo. O sea, que no estamos aquí limitándonos a decir de que esta forma específica de liturgia, esta denominación, este concilio o esta iglesia, sino que estamos hablando de que realmente dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia universal, si nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo, nosotros vamos a funcionar también juntamente con otros hermanos, juntamente con otras personas también que forman parte de esta familia de la fe eh, en algún momento dado. Pero no creo, ¿verdad?, que fuera del cuerpo, ¿verdad? No, no podemos hacer mucho. Al igual que separados de la vida, nosotros nada podemos hacer. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Si él fuera de él, nada podemos hacer. Y eso tiene que ver también que somos parte del cuerpo de él. Fuera de él, nada podemos hacer. Sencillamente estaremos, ¿verdad? Para ser echados fuera y no, ¿verdad? No poder dar fruto. Pero con este podcast, ¿verdad? Lo que hemos querido es sencillamente traer este tema de manera reflexiva para que todos nosotros pues, podamos reflexionar y ver diferentes puntos de vista. Trajimos así ¿verdad? No especificando denominacionalmente, sino de la esencia de lo que es y la bendición que es bíblica
que es el nosotros poder ser partícipes de ese vivir en fe juntamente con otras personas y que no podemos prescindir, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Así que hasta aquí este podcast, este tema, y será hasta la próxima. Chao, Bendiciones. chao.